En este video les voy a pasar las medidas para todos aquellos que me consultaron en el último en vivo para que podamos hacer que se refleje más la luz. No solamente nos va a servir para que los almácigos crezcan más fuertes, sino que también esta luz extra va a potenciar mucho más a todos los esquejes. Acá te voy a dar un par de medidas, más que nada para que los puedas sacar en casa, pero en principio esta que construí va a tener dos partes, esta por un lado y esta otra que van a ser iguales, y después un rectángulo central. De esta forma, al hacerle un pliegue por todo este sector, lo vamos a poder mover para después acomodarla, depende cómo la necesitemos. Y para poder sostenerla y que quede bien levantado, por el lado de atrás le vamos a hacer como unas alitas de esta forma para que lo podamos apoyar contra el piso. En un principio, si tuviéramos un cartón de todo este largo, lo podríamos recortar en una sola pieza, pero como a veces se nos puede dificultar conseguir un cartón de este tamaño, por acá traje los recortes y este que sería el rectángulo central iría por acá y estas dos piezas son iguales. Entonces lo uniríamos así. Las medidas del rectángulo van a ser 15 centímetros de base y de alto vamos a tener 35 centímetros. Y para formar estas otras figuras, de base vamos a tener unos 30 centímetros, de alto 15 centímetros y de este otro lado 35 centímetros. Después unimos y recortamos. Así vamos a tener toda la figura armada para que más que nada lo podamos doblar al momento de usarlo. Y para poder fijar estas dos partes podemos usar tiras de papel con cola vinílica, unas 2 o 3 para que nos permita doblarlo, y si no, con la cinta de papel esta lo hacemos de un lado, del otro, y esto mismo que hicimos de este lado lo podemos hacer del lado contrario, justamente por donde tenemos los pliegues. Esto va a hacer que nos quede mucho más reforzado al momento que lo estemos abriendo y cerrando. Y ahora solamente lo que nos queda poner es algo que refleje mucho. Puede ser desde el papel aluminio o cualquier papel que envuelva algún regalo o algún producto, porque lo que vamos a querer ahora es que cuando pongamos la pantalla de esta forma refleje toda la luz que le llegue y se concentre acá abajo, que es donde vamos a tener los almácigos. Así ya nos van a quedar las dos alas para poder moverlo cuando lo necesitemos. Y para pegar, en este caso va a ser el papel aluminio. Voy a usar la cola vinílica, este pegamento que se usa mucho para la madera, y en un recipiente la vamos a mezclar con un poquito de agua, más que nada para que se pueda desparramar mejor al momento en el que la estemos usando. No le vamos a agregar mucha agua, más o menos por cada 4 partes que pongamos de cola vinílica, una parte de agua. Y después vamos a pasarlo por toda la superficie. Esto más que nada para que se pegue bien el papel aluminio y nos refleje mejor la luz, así llega lo más pareja posible a nuestras plantas. Bien en todos los bordes. Y ahora con el papel aluminio, fíjate que tiene dos lados. Uno que no brilla tanto a diferencia del otro. El más brilloso que quede para el lado de arriba y este es el otro lado que vamos a pegar. Y lo apretamos bien. Por acá corto. Brilla muchísimo ahora. Y todo lo que nos sobró de estas partes lo doblamos para el lado contrario. Los cortamos por acá arriba para que los podamos doblar mucho más fácil. Estas alas que nos quedaron acá le vamos a poner un poquito más de cola vinílica para pegarlas. Así no nos molesta al momento en el que lo estemos usando. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo un tiempo para que se seque bien. Y así como lo tenemos ya la podríamos usar la pantalla. Pero lo que podemos hacer, que te va a ayudar un montón, con unos pedacitos de cartón, los vamos a poner así y este otro para acá. Y se lo vamos a pegar con esta cinta de papel, como en una cruz. Tendríamos estas patas que al quedar dobladas así, nos ayudan a que la placa se mantenga bien derecha y podamos hacer que la luz refleje bien a las plantas. Este aparato me mide de la luz que está recibiendo la planta, ya sea que venga de la luz solar o de alguna lámpara, la cantidad de esa luz que va a servir para que la planta pueda fotosintetizar. Es la luz fotosintéticamente activa que se llama. Y acá atrás ya tengo la placa puesta y vamos a medirlo. Me está dando unos 26. Y si sacamos la placa no va a haber tanta, no se va a reflejar tanto esta luz y mira cómo baja a 17. Con esto nos está indicando que vamos a tener toda esta luz extra que nos va a ayudar para que los almácigos crezcan más fuertes, sino que también toda esta luz extra va a ayudar para que los esquejes enraícen más rápido y crezcan mucho más fuerte. Te mando un saludo grande. ¡Chau!